40 años vagando por el desierto. 40 años de espera, de entrenamiento, de lecciones aprendidas bajo el sol abrasador y las noches heladas. Pero ahora, por fin, el momento había llegado. Moisés, el gran líder, había partido, y una nueva era comenzaba con Josué al mando. El llamado fue claro. Levántate, cobra ánimo y no tengas miedo. Cada paso que des, cada terreno que toques, será tuyo. Pero aquella tierra no estaba vacía. Frente a ellos se levantaban murallas gigantescas, fortalezas inexpugnables y ejércitos listos para defender cada palmo de territorio. Y liderando al pueblo de Israel, estaba un hombre que solo podía avanzar confiando plenamente en la palabra del Altísimo. ¿Estaba verdaderamente preparado para esta misión colosal? Antes de blandir la espada, antes del estruendo de las trompetas o el choque del combate, algo extraordinario sucedió. Una figura celestial se le apareció. Josué, sin saber a quién enfrentaba, preguntó, ¿estás de nuestro lado del enemigo? Y la respuesta cambió todo. No estoy de tu lado ni del contrario. Vengo como enviado del Señor. La batalla se avecinaba. El futuro de toda una nación pendía de un hilo, y no todas las victorias traerían celebraciones. Algunas derrotas revelarían lo más profundo del alma, porque incluso los más valientes pueden flaquear. Señor, ¿por qué nos has dejado?, clamó Josué, abrumado por la incertidumbre. Israel ha fallado. Mientras el pecado permanezca, no habrá victoria. Fue la respuesta divina. Pero cuando todo parecía estar perdido, cuando la derrota parecía inevitable, lo imposible ocurrió. El sol se detuvo en el cielo. Esta no es solo una historia de guerra. Es el relato de una promesa cumplida, de una misión imposible conquistada por la fe, y de un Dios que jamás abandona a los suyos. Esta es la historia de Josué. Josué escuchó aquellas palabras y no pudo evitar dudar. Señor, si nos debilitamos ahora, podríamos ser atacados. Pero la respuesta fue firme, sin titubeos. Confía en mí, Josué. Esta batalla no será ganada por tu espada, sino por mi poder. Así que Josué no vaciló más. Reunió a todo el pueblo a los pies de una colina cercana a Jordán y cumplió con lo que Dios había ordenado. Todos los varones, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, fueron circuncidados. No era una simple ceremonia, era un acto de rendición total, una señal viva de consagración, un recordatorio imborrable de que ellos pertenecían al Dios del universo. Durante varios días, los guerreros no pudieron levantarse. Estaban heridos, vulnerables, incapaces de defenderse si fueran atacados. Jericó estaba cerca. Si su ejército salía al encuentro, Israel sería destruido. Pero eso no ocurrió. La ciudad no se movió, porque el temor del Señor había cubierto a sus habitantes como un manto invisible. Y en ese lugar sagrado, Dios renovó su alianza con el pueblo. Hasta ese momento, Israel todavía arrastraba la vergüenza de su pasado, las cadenas invisibles de Egipto, pero desde ese día, esas cadenas se rompieron para siempre. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, dijo Dios. Desde ahora serán conocidos como un pueblo apartado para mí. A ese lugar se le dio el nombre de Gilgal, porque allí el pasado fue dejado atrás. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre el campamento, se celebró la primera Pascua en la tierra prometida. Por primera vez en 40 años, no hubo maná del cielo. En su lugar, el pueblo comió del trigo de Canaán, cosechó frutos frescos de los valles, y probó el sabor de la tierra que Dios les había prometido. Era un nuevo comienzo. La era del desierto había quedado atrás. El pueblo de Israel estaba listo. Era momento de avanzar hacia la batalla. Sin embargo, antes de dar la primera orden, Josué se retiró solo. Subió en silencio por una colina desde la cual podía ver Jericó. Las murallas se alzaban como si fueran gigantes dormidos. Los centinelas iban y venían sobre las torres. Josué fruncía el ceño. Su mente trataba de diseñar una estrategia, pero su corazón aún albergaba incertidumbre. ¿Cómo conquistarían una ciudad así? ¿Realmente estaban listos para lo imposible? Y en ese momento lo vio. A pocos metros de distancia, apareció una figura impresionante. Era un hombre alto, cubierto con una armadura resplandeciente. En su mano sostenía una espada desenvainada. Josué, sin perder tiempo, tomó su propia arma y se acercó con cautela. ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos?, preguntó con firmeza. Pero la respuesta lo dejó sin aliento. No estoy de parte de ninguno. Soy el comandante del ejército del Señor. El ambiente se volvió denso. Josué sintió algo inexplicable, una presencia que lo superaba.
Sus rodillas flaquearon. No era un simple guerrero, era un enviado celestial. Entonces Josué cayó al suelo y dijo con humildad, «Señor mío, ¿qué ordena mi Dios a su siervo?» La voz del comandante retumbó con poder. «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado». Josué obedeció sin dudar. Descalzo y con el rostro hacia la tierra, escuchó el mensaje que cambiaría todo. Comprendió entonces que esta guerra no se ganaría con lanzas, ni con espadas, ni con estrategias humanas. Canaán sería conquistada por obediencia, no por fuerza. «Levántate, Josué», dijo el mensajero. «El Señor ya ha entregado Jericó en tus manos. No necesitarás armas para tomarla. Solo sigue mis instrucciones. Cuando llegue el momento, los muros caerán, porque esta batalla no es tuya, es de Dios». Cuando Josué alzó la mirada, el comandante ya no estaba. Solo quedaban las estrellas titilando en lo alto y el viento cálido del desierto soplando suavemente. Pero dentro de él había una convicción que nunca antes había sentido. Ahora entendía. Esta no era una conquista militar. Era una misión divina, y debía llevarla a cabo con exactitud. Regresó al campamento con paso firme. Reunió a los líderes de Israel y les reveló el plan. Sus palabras estaban llenas de seguridad, pero lo que dijo sorprendió a todos. «Marcharemos alrededor de la ciudad en completo silencio. No atacaremos, no gritaremos, no levantaremos espadas. Caminaremos en obediencia». Los soldados se miraron unos a otros en silencio. «Marchar, sin atacar y dejar que se burlen de nosotros», murmuraron algunos. Pero Josué, con voz firme, respondió, «Este no es nuestro plan, es el plan de Dios. Nosotros obedeceremos, y Él hará caer los muros». Al amanecer, los sacerdotes levantaron el arca del pacto. El sonido de las trompetas sagradas retumbó en el aire, y el ejército de Israel comenzó a marchar. Alrededor de Jericó, en total silencio, rodearon la ciudad una sola vez. Desde las murallas, los cananeos observaban con desconcierto. Algunos reían, creyendo que se trataba de una estrategia ridícula. Otros sentían un miedo que no sabían explicar. Nadie entendía qué ocurría. Durante 6 días repitieron el mismo acto, una vuelta, sin hablar, sin atacar, y de regreso al campamento, hasta que llegó el 7º día. El sol se levantó en el horizonte como testigo de lo que estaba por suceder. Esta vez, no darían una sola vuelta, sino 7. Los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza, el arca del pacto se colocó al frente, y el pueblo avanzó con reverencia. Ya nadie se burlaba. La ciudad entera guardaba silencio, solo interrumpido por el eco poderoso de los shofares que estremecían los corazones. Y cuando completaron la 7ª vuelta, entonces Josué alzó la voz con autoridad divina y dio la orden: «Griten, porque el Señor ha entregado esta ciudad en nuestras manos». Y en ese instante, un rugido ensordecedor brotó de miles de gargantas al unísono. El suelo vibró. Un estruendo profundo llenó los cielos. Las gigantescas murallas de Jericó comenzaron a sacudirse, como si una fuerza invisible las desgarrara desde adentro. Se agrietaron, crujieron, y luego se desplomaron como gigantes de piedra vencidos por el poder de lo alto. En cuestión de segundos, aquella ciudad fortificada fue reducida a escombros. Las puertas, que alguna vez fueron símbolo de resistencia, ahora estaban abiertas de par en par. El ejército de Israel entró sin encontrar oposición. Pero en medio del juicio y la destrucción, el Señor no olvidó su misericordia, porque entre las ruinas permanecía en pie una sola casa, la de Rahab, y en su ventana colgaba el cordón rojo, el símbolo silencioso de su fe. Los espías, que ella había protegido días antes, la encontraron. No solo a ella, sino a toda su familia. Todos fueron rescatados. La mujer que en el pasado había sido marginada, rechazada por su propia gente, fue ahora aceptada como parte del pueblo escogido por Dios. Y lo más asombroso es que Rahab no solo sería recordada en la historia. Siglos más tarde, de su linaje, nacería el Mesías prometido. Josué, de pie entre las ruinas ardientes, observó las llamas elevarse hacia el cielo. Las calles estaban cubiertas de ceniza. Y en ese momento solemne, declaró con voz firme una maldición: «Maldito sea el hombre que intente reconstruir esta ciudad. Con la vida de su hijo mayor pondrá sus cimientos, y con la vida del menor levantará sus puertas». Así, Jericó fue borrada del mapa. Nadie se atrevió a levantarla de nuevo, hasta que, siglos después, un hombre ignoró esa advertencia y pagó el precio más alto, la vida de sus hijos. Porque cuando Dios habla,
Sus palabras no caducan, permanecen para siempre. La victoria en Jericó llenó de ánimo al pueblo de Israel. La fe estaba en lo más alto. Así que Josué ordenó avanzar hacia la siguiente ciudad, Hai. Era pequeña, parecía insignificante. Los espías regresaron con seguridad. Señor, no es necesario enviar a todo el ejército. Con 3,000 hombres bastará. Confiando en ese reporte, Josué autorizó el ataque, pero lo inesperado sucedió. Los cananeos contraatacaron con fuerza, derrotaron a los israelitas y mataron a 36 hombres. El ejército huyó en confusión. Fue un desastre. Josué cayó de rodillas, roto, y clamó a Dios con angustia. Señor, ¿por qué nos has abandonado? Nos diste esta tierra y ahora nuestros enemigos nos derrotan. Entonces vino la respuesta. Israel ha pecado. Alguien ha tomado lo que me pertenece. Mientras ese pecado permanezca, no podrán vencer. Dios reveló al culpable, un hombre llamado Acán. Había tomado oro, plata y un manto babilónico durante la toma de Jericó y lo escondió bajo su tienda, creyendo que nadie lo descubriría. Pero Dios lo había visto. Josué lo confrontó con firmeza. Confiesa ante el Señor, ¿qué hiciste? Y Acán admitió su falta. El pueblo lloró con dolor, pero la justicia divina debía cumplirse. El pecado fue eliminado y solo entonces el favor de Dios volvió a posarse sobre ellos. Josué aprendió una lección crucial. Israel no ganaba por su fuerza, ni por la cantidad de soldados, sino por su obediencia. Solo cuando caminaban en santidad, el Señor peleaba por ellos. Así que esta vez, antes de avanzar, esperó la instrucción divina. Y Dios le habló de nuevo. No temas, Josué, esta vez te daré la victoria. Coloca una emboscada detrás de la ciudad. Haz que tus enemigos crean que han ganado otra vez. Cuando salgan a perseguirte, caerán en su propia trampa. Josué obedeció. Dividió al ejército en dos. Un grupo se ocultó tras la ciudad, el otro se presentó frente a las murallas. Los cananeos, recordando la victoria anterior, salieron confiados. Rieron. Pensaron que Israel huiría de nuevo. Pero esta vez, cuando persiguieron a Josué y su grupo, el ejército escondido salió desde atrás. Tomaron la ciudad, la consumieron con fuego y sellaron la victoria. Así, Israel volvió a avanzar, no con orgullo humano, sino con la certeza de que cada paso debía estar guiado por Dios. Esta vez, Dios marchaba con ellos. Pero no todos los enemigos empuñaban espadas. Algunos preferían el arma del engaño. En medio de Canaán habitaba un pueblo llamado los Gabaonitas. Ellos vieron lo que Israel había hecho en Jericó y Hai, y comprendieron que no tendrían oportunidad alguna en una guerra directa. Así que urdieron un plan ingenioso para salvar sus vidas. Si no podían vencer al pueblo de Dios, lo engañarían. Se vistieron con ropas viejas, cargaron bolsas con pan mohoso y vasijas rotas, y se presentaron ante Josué fingiendo venir de una tierra lejana. Con palabras humildes y apariencia de viajeros fatigados, suplicaron: «Hemos oído hablar de la grandeza de vuestro Dios. Sabemos que esta tierra ha sido entregada a ustedes. Por favor, hagan un pacto con nosotros». Josué observó sus vestimentas, su pan endurecido, sus recipientes agrietados, y pensó: «No pueden ser cananeos». Pero no consultó al Señor. Tomó una decisión por cuenta propia y firmó un pacto de paz con ellos. Solo 3 días después, la verdad salió a la luz. Los Gabaonitas no venían de lejos, eran habitantes de Canaán. Josué, indignado, exclamó: «Nos engañaron. ¿Por qué eligieron mentir en vez de rendirse ante Dios?». Y ellos respondieron con sinceridad: «Teníamos miedo. Sabíamos que no podíamos resistir. Así que buscamos otra forma de vivir». Josué les perdonó la vida, pero a partir de entonces serían siervos en Israel, encargados de llevar leña y agua al altar del Señor. Sin embargo, el engaño tuvo repercusiones. Los reyes de Canaán, al ver que Gabaón se había aliado con Israel, se sintieron traicionados. Si no actuaban rápido, toda la región caería. Así que 5 reyes unieron fuerzas. 5 ejércitos se alzaron. Miles de soldados marcharon con furia hacia Gabaón. Los Gabaonitas, acorralados y sin escapatoria, enviaron un mensaje urgente: «Josué, no nos abandones. Hiciste un pacto con nosotros. Si no vienes, seremos destruidos». Josué no dudó. Reunió al ejército y marchó toda la noche. Bajo la oscuridad, sin descanso, el pueblo de Dios avanzó, y al amanecer lanzaron un ataque sorpresa sobre los 5 ejércitos.
Los enemigos fueron tomados desprevenidos, pero mientras huían, Dios intervino desde el cielo. Una lluvia de granizo cayó con furia sobre los adversarios. Las piedras celestiales causaron más bajas que las espadas de Israel, porque esta no era una guerra humana, era una guerra dirigida por el Creador. Pero el día llegaba a su fin, y Josué sabía que si caía la noche, muchos escaparían. Entonces alzó su voz al cielo y clamó con fe ardiente: Sol, detente en Gabaón; luna, párate en el valle de Ajalón. Y en respuesta a la oración de un hombre, el universo se detuvo. El sol no descendió, la luna no avanzó, el tiempo se congeló, y la batalla continuó hasta que Israel obtuvo una victoria total. Los reyes enemigos, aterrados, huyeron y se ocultaron en una cueva. Pero no había lugar donde esconderse de la justicia divina. Josué los capturó y, delante de todo su ejército, ejecutó juicio. Canaán debía ser purificada. Las fortalezas cayeron una tras otra, pero la guerra aún no había terminado. Canaán era vasta, y aún quedaban muchas ciudades por tomar. Josué no descansaría hasta que cada tribu recibiera su herencia. Primero conquistaron el sur. Luego, marcharon hacia el norte. Ciudad tras ciudad, reino tras reino, los enemigos fueron derrotados. Desde Hebrón hasta Debir, desde Betel hasta Laquis, desde Jase hasta Sidón. En total, Josué venció a 31 reyes. Y cuando la última fortaleza fue reducida a ruinas, la guerra terminó. El pueblo de Israel, por fin, poseía la tierra prometida. Ahora era tiempo de repartirla. Los ancianos se reunieron en Gilgal, y uno de los hombres más legendarios se adelantó. Era Caleb, hijo de Jefone, un guerrero veterano, sobreviviente de la generación del Éxodo. Josué, tú y yo estuvimos allí cuando Moisés envió a los 12 espías. Solo nosotros creímos en la promesa. El resto dudó. Hoy tengo 85 años, pero aún tengo fuerzas para la batalla. Dame la tierra que Dios me prometió. Dame Hebrón. Con la ayuda del Señor, yo expulsaré a los gigantes que aún la habitan. Josué lo miró, conmovido. Recordó Egipto, el desierto, los días de fe en medio de la incredulidad. Y con una sonrisa, le respondió: Hebrón es tuyo, Caleb. Ve y toma lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Y Caleb, con 85 años, marchó a la guerra, venció a los gigantes, y su descendencia habitó esa tierra para siempre. Porque la fe, cuando es verdadera, siempre es recompensada. Pero no todos los reclamos fueron pacíficos. Algunas tribus se quejaron. Somos numerosos, no hay tierra suficiente para nosotros, decían. Y la respuesta fue clara. Entonces tomen los montes, enfrenten a los cananeos que quedan. Dios ya les ha dado la victoria. Luchen por su herencia. Así, tribu por tribu, Israel recibió su porción. Desde Judá en el sur hasta Dan y Neftalí en el norte. Pero no todos expulsaron a los enemigos. Algunas tribus permitieron que los cananeos siguieran viviendo entre ellos. Y aunque la guerra había terminado, las semillas de conflicto seguían latentes. Aún así, no todo fue guerra. También hubo justicia. Dios ordenó establecer ciudades de refugio, lugares donde un hombre que causara una muerte accidental pudiera huir y ser juzgado con imparcialidad. Porque el Dios de Israel no es solo un Dios de poder, sino también compasión y equidad. Los años pasaron. Josué envejeció. Había peleado con valentía, había guiado la nación, y ahora sabía que su tiempo había llegado. Pero antes de partir, reunió a todo Israel para un último mensaje. Escuchen, pueblo mío, el Señor les ha dado esta tierra. Les ha librado de sus enemigos. Pero si algún día se apartan de él, si sirven a los dioses de estas naciones, el mal caerá sobre ustedes. Hoy les pido que elijan. ¿A quién servirán? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué murió a los 110 años. Fue sepultado en la tierra que había conquistado por fe. Con él terminó una era, pero la historia de Israel apenas comenzaba, porque pronto las tribus olvidarían el pacto, y cuando no hubo rey en la tierra, cada uno haría lo que le parecía correcto. Así daría inicio la época de los jueces. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta travesía. La vida de Josué nos deja una enseñanza poderosa. La fidelidad a Dios trae victoria, la obediencia abre puertas, y cada promesa divina se cumple en su tiempo. Para que podamos seguir creando más películas como esta, apóyanos, dale me gusta, compártelo con alguien más y suscríbete al canal Leyendas y Milagros Bíblicos. Muy pronto estrenaremos la película de los jueces.
Una historia épica sobre los héroes que Dios levantó cuando Israel olvidó su pacto. Y si aún no has visto nuestras otras películas, te recomendamos comenzar por Génesis, el origen de todo, y continúa con Moisés y el Éxodo, la historia del nacimiento de una nación. O si prefieres, aquí te dejamos dos opciones más: Esther, la reina valiente que salvó a su pueblo, y Daniel, el profeta que enfrentó imperios con su fe. Elige una y sigue explorando con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo estreno. Que el Señor te bendiga siempre. Amén.